Hola, estimados protagonistas. En esta ocasión estaremos explicándoles dentro de lo que es el módulo formativo de formación para el autoempleo el ejercicio resuelto de lo que tiene que ver con evaluación financiera utilizando los métodos de valor actual neto (VAN) o también se le conoce como valor presente neto (VPN). Además, el método de evaluación financiera, la tasa interna de retorno, que es llamada TIR. Los objetivos de aprendizaje, que más que todo son de consolidación y retroalimentación, primero es explicar las diferentes técnicas para evaluar la viabilidad financiera del proyecto, aplicando el valor actual neto, o sea el VAN, y la tasa interna de retorno, que es el TIR. Otro objetivo de aprendizaje es aplicar el valor actual neto, VAN, y la tasa interna de retorno a un proyecto de negocio. Bueno, primeramente habrá que consolidar o reafirmar algunos conceptos que tenemos que recordar. Por ejemplo, el del estado de flujo de caja o efectivo del negocio. El flujo de caja muestra todos los ingresos y egresos actuales y futuros que tiene o tendrá un plan de negocio para una microempresa o para un negocio ya establecido. Empieza con el nivel de inversión y luego se incluye la proyección de ventas, es decir, todos los ingresos proyectados de acuerdo a el estudio de mercadeo que se realizó, tratando de hacer estimaciones acerca de cuáles serían las futuras ventas y los ingresos de contado que tuviera el proyecto a lo largo de un horizonte de planificación, a lo largo de un periodo general de un año o más de un año. Se puede dividir en subperiodos más cortos, es decir, trimestrales, mensuales, bimestrales, etc. La cifra de venta será calculada en base a estimaciones de demanda hechas como resultado del sondeo de mercadeo y políticas de precios que nosotros decidamos establecer como emprendedores o descuentos que decidamos otorgar, establecidas todas ellas y escritas en lo que es el plan de mercadeo que conforma una de las partes del plan de negocio. En segundo lugar, se incluyen los gastos operativos, es decir, los administrativos de mercadeo, que los contadores también les llaman gastos de venta. Y finalmente el financiamiento externo si fuese necesario, pero como se tratan de emprendimientos, los que nosotros analizamos de incubación, generalmente las entidades financieras no financian este tipo de emprendimiento y corresponderá a los emprendedores utilizar sus propios fondos para poder echarlo a andar. En los emprendimientos nuevos, como les decía, o de incubación, son financiados con fondos propios de los mismos emprendedores, tal como lo manifiesta aquí en la parte baja de la diapositiva. La estructura del estado de flujo de caja del negocio. El flujo de caja debe considerar tres aspectos importantes: los ingresos, que son la fuente de dinero que alimentan las actividades productivas o de servicio que realiza la empresa. Por lo tanto, ¿cómo se obtienen los ingresos? Multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario que el emprendedor haya decidido fijar para el producto. Entonces, eso es lo que obtenemos, son los ingresos producto de las ventas de contado. Si hubiesen ventas de crédito a lo largo del horizonte del periodo de planificación del proyecto, entonces se deberá indicar las recuperaciones de acuerdo a cómo se realizan esas ventas de crédito, pues algunas tienen periodo de 30, 60 días o pueden tener más. Entonces, en la medida en que se van recuperando esas ventas de crédito, deberán ser indicadas en el periodo que corresponde, es decir, en el periodo en que son cobradas o ingresan el dinero a
a la institución, a la empresa, a la organización. Otro de los aspectos o elementos importantes son los egresos. Los egresos son de contado y corresponden a los costos de producción, es decir, todos los desembolsos que se realizan para la compra de materias primas, compra o adquisición o contratación de lo que es mano de obra directa, y lo que tiene que ver con los costos indirectos de fabricación, que algunos les llaman carga fábrica. Además de esos costos de producción que son desembolsables, es necesario también hacerle frente a los gastos generales y administrativos para el funcionamiento de la empresa, así como los gastos de comercialización que apoyan precisamente los esfuerzos de venta que realiza el emprendimiento, es decir, lo que le llamamos gastos de mercadeo o de venta. El financiamiento puede ser un financiamiento externo o un financiamiento propio. Si se tratara de financiamiento externo, pues es préstamo, y el estado de flujo deberá incluir la amortización de ese préstamo también. Generalmente nosotros en nuestros estudios no vamos a incluir préstamos porque, como les decía, se tratan de microempresas que se están incubando y que las organizaciones microfinancieras o los bancos no están interesados en financiar. Por lo tanto, este renglón no lo vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro estado de flujo efectivo. También debe indicar el capital inicial o lo que es la inversión inicial. Dicho sea de paso, son todos los activos que se tienen que comprar para poder realizar las actividades del negocio, es lo que le llamamos capital fijo, y que se van a utilizar varias veces a lo largo del tiempo. Y el capital de trabajo, que tiene que ver con los activos circulantes, es decir, las materias primas, y otros gastos que se tiene que hacer en el periodo corriente dentro de lo que es el horizonte de planificación del proyecto. Es decir, estamos hablando de materias primas, de gastos de fabricación, etc. Es importante saber que todo estudio financiero, y específicamente al elaborar el estado de flujo de efectivo del negocio, hay que considerar un horizonte de planificación, un horizonte del proyecto de la microempresa. Nosotros hemos establecido desde un inicio que el horizonte es de un año y que se subdivide ese horizonte en periodo trimestral. Aquí lo observamos, 0 representa lo que corresponde al presente, es decir, lo que está preoperativo, el periodo 0, el valor presente o el día de hoy, previo al inicio de la operación. Y los periodos trimestrales, que corresponden de enero a marzo, que es ya a futuro, al iniciar las operaciones, suponiendo de que se tratara de que comenzamos en el primer mes del año, de enero a marzo. Luego el segundo periodo trimestral, que sería de abril, mayo y junio. El tercer periodo trimestral, que sería julio, agosto y septiembre. Y el último periodo trimestral, que iría de octubre, en noviembre y diciembre. Eso haría 12 meses, que corresponde al horizonte de un año, que es precisamente el que nosotros hemos venido utilizando a lo largo de las explicaciones de la microempresa. Estructura del estado de flujo de caja del negocio. Pues la estructura es bien sencilla. Recordemos que se compone de una sección A, que corresponde al total de los ingresos, y estos ingresos son en efectivo en cada uno de los periodos trimestrales. Los egresos, pues aquí componen, si se trata de productos que ya son terminados y que se adquieren para la venta,
serían costos de venta, pero como se trata de una empresa productiva, pues son costos de producción porque la empresa misma lo fabrica para su venta. Los gastos administrativos, como ya son conocidos dentro del ámbito de los negocios, son aquellos que hacen frente a lo que es el personal administrativo y los gastos para el desarrollo de la administración del negocio. Gastos de mercadeo, que tiene que ver con gastos de venta, que vienen a ser el apoyo de las actividades de venta. Y los impuestos los resaltamos porque tenemos compromiso con la alcaldía y el gobierno central. Precisamente compartimos impuestos, pagamos impuestos para cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Se suman todo ello, eso sería el total de egresos. Y también esa es la sección B, todos los egresos. Tenemos una sección de inversión que es por aparte, la inversión inicial que se tiene que realizar preoperativamente, es decir, antes de iniciar las actividades operativas de la empresa. De lo contrario, su puesta en marcha sería muy difícil si no se tienen los fondos necesarios para poderlo emprender. La sección C es la diferencia entre el total del ingreso menos el total del egreso. Eso nos daría el flujo neto de caja o flujo neto de efectivo. Entonces esa es la estructura que debe tener el estado de flujo. Sí es importante indicar de qué empresa se trata en el encabezado y obviamente pues, la corresponsabilidad de quien elabora el documento. Aquí tenemos precisamente un ejemplo práctico de lo que es la evaluación financiera, específicamente el cálculo del valor actual neto BAN. Ahí podemos observar que la fórmula nos indica que el valor actual neto BAN es igual a menos la inversión inicial más la sumatoria de todos los valores actuales o valores presentes de los flujos del proyecto. Entonces aquí tenemos el flujo 1 del primer periodo trimestral, el flujo futuro de efectivo, o sea, el dinero que se genera en el segundo periodo trimestral, el flujo 3 del tercer periodo trimestral y el flujo 4 que es el que se genera a futuro en el cuarto periodo trimestral. Eso, cada uno de los flujos futuros de efectivo que genera el proyecto es dividido entre 1 más I. 1 más I, donde I es lo que le conocemos la tasa de rendimiento mínima esperada por el inversionista. El inversionista en este caso requiere tener al menos un rendimiento del 20% como mínimo para poder echar a andar la empresa. Entonces así se formaría. Entonces sería 1 más I elevado a la 1, que es el primer periodo trimestral, 1 más I elevado al segundo periodo trimestral, 1 más I elevado al tercer periodo trimestral, 1 más I elevado al cuarto periodo trimestral. Si ya lo desarrollamos, ¿cómo se desarrollaría esta forma? Supongamos que los flujos netos de efectivo de un proyecto de negocio son para el primer periodo trimestral 12.000, para el segundo 20.000, para el tercero 30.000 y para el cuarto 35.000. Además que la inversión inicial es de 40.000, que es la que se realiza previa a la actividad operativa, es decir, a la puesta en marcha de la microempresa o del negocio, y que va a ser evaluado precisamente estos flujos futuros de efectivo financieramente a una tasa de rendimiento mínima esperada por el inversionista, como ya lo había dicho, del 20%. Entonces aplicamos la fórmula. Primero anotamos lo que es la inversión de 40.000, tal como lo indica acá el problema, pero tenemos que tener el cuidado de indicar el signo negativo,
¿verdad? ¿Por qué es de signo negativo? Porque precisamente en el flujo de caja hacemos este desembolso únicamente de 40.000 córdobas y no tenemos ningún ingreso. Por lo tanto, es dinero que desembolsamos, no es dinero que recibimos. Entonces, ese dinero es necesario desembolsarlo para poder comprar las materias primas, los activos, la herramienta y todos los insumos necesarios para la puesta en marcha de la microempresa. Entonces, por eso tiene signo negativo. Los 12.000 de flujo de efectivo que se va a obtener a futuro, el primer periodo trimestral, se debe dividir entre 1 más 0.20, que es la tasa de rendimiento que espera el inversionista obtener con el proyecto, elevado a la 1. Y así, ¿verdad? En los denominadores, pues vamos a anotar 1 más 0.20, que es la tasa de rendimiento mínima esperada, elevado en este caso al segundo periodo, al tercer periodo y al cuarto periodo. Y como numeradores de la fracción, pues los flujos futuros. Ya habíamos visto del segundo periodo trimestral el 20.000, del tercer periodo trimestral 30.000 y 35.000 del cuarto periodo trimestral. Entonces, desarrollando, siempre acá en la inversión inicial tiene signo negativo. Aquí elevamos 1.1 más 0.20 elevado a la 1 a 1.2. Si elevamos 1.2 al cuadrado nos da 1.44. Si elevamos 1.2 a la 3 nos daría 1.728. Y si elevamos 1.20 a la 4 nos daría 2.0736. Posteriormente lo que hacemos es encontrar los valores de las fracciones. 12.000 entre 1.2 da 10.000, 20.000 entre 1.44 a 13.888.89, 30.000 entre 1.728 da 17.361.11 y 35.000 entre 2.0736 da 16.878.86. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces todos los valores positivos los sumamos y restamos el valor negativo, dándonos un resultado del BAN de 18.128.86. Para el cálculo del valor, ya una vez que hemos encontrado, vemos que es un valor positivo mayor que 0 y es por 18.128.86. Entonces, al obtener el resultado aplicando la fórmula, hay 3 criterios para aceptación. Si el VAS nos resultara positivo, mayor que 0, se acepta el proyecto. Esto se debe a que se obtendría a comparar la inversión, que es 40.000, a los valores presentes, a la sumatoria de los valores presentes de los beneficios futuros o el efectivo o las entradas de efectivo futuro. Resulta de que al sumar los flujos futuros de efectivo resulta mayor que la inversión, y quiere decir que ya en el presente se está obteniendo 18.128.86 de ganancia si evaluamos una tasa de rendimiento del 20%. Entonces, por lo tanto, indica de que si el BAN es mayor que 0 y es positivo, se obtendría una tasa de rendimiento superior al con que he evaluado el proyecto. No se obtendría una tasa de rendimiento del 20%, sino superior.
Si es igual a 0, el inversionista se muestra indiferente porque obtendría una tasa de rendimiento del proyecto de beneficio equivalente a lo mínimo que él esperaba. Entonces se muestra indiferente porque puede emprender el negocio o no lo puede emprender. Eso depende de él. Y el BAN, cuando resulta menor que 0 negativo, se rechaza, porque si él esperaba un rendimiento del 20% y el BAN resulta negativo, significa que el rendimiento esperado del proyecto tendría un rendimiento menor a lo que él pretende obtener como mínimo, que es el 20%. Probablemente sea un 10%, un 5%, por lo tanto él tendría que rechazar el proyecto. Finalmente, otro de los métodos de evaluación financiera es lo que nosotros le conocemos tasa interna de retorno, para lo cual nos disponemos a realizar su cálculo. Esta es su fórmula. Su fórmula simple expresa tasa interna de retorno es igual a la primera tasa de rendimiento, corchete, multiplicada por el valor al BAN positivo, multiplicado por la diferencia de la segunda tasa de rendimiento con que he evaluado el proyecto, menos la primera tasa de rendimiento en que he evaluado el proyecto, dividido entre la suma del BAN positivo más el BAN negativo. Entonces el TIR significa tasa interna de retorno. BP es el BAN positivo a la tasa de rendimiento mínima esperada primera que aplicamos. El BAN negativo, que se pone aquí en barra absoluta para indicar que no importa su signo, o sea, el BAN negativo a la tasa de rendimiento mínima esperada de segunda que aplicamos. Entonces ya sabemos que la I sub 1 es la tasa de rendimiento mínima esperada donde el BAN es positivo, y la I sub 2 es la tasa de rendimiento mínima esperada donde el BAN es negativo. Para poder aplicar la fórmula de la tasa interna de retorno es necesario, por la fórmula, por la ecuación, aplicar una tasa de rendimiento, en este caso del 40%, para que el BAN nos resulte negativo. Entonces tendríamos que tener un BAN positivo para una tasa de rendimiento que inicialmente aplicamos, que es la primera, y una tasa de rendimiento segunda que haga que el BAN sea negativo. De esa fórmula, de esa manera nosotros podríamos obtener la tasa interna de retorno del proyecto. Entonces obligatoriamente vamos a tener que aplicar a los flujos que ya habíamos mencionado de 20.000, el flujo en el periodo trimestral de 30.000 y el flujo futuro de 35.000 del proyecto. Aplicar nuevamente, pero ahora utilizando acá la tasa de rendimiento mínima esperada de 40%. Siempre la inversión inicial es de 40.000, mantiene su valor negativo y procedemos a aplicar y a desarrollar las mismas operaciones que hicimos cuando calculamos el primer BAN a la primera tasa de rendimiento. Entonces en este caso sería 1 más 0.40 nos da 1.4 elevado a la 1, pues 1.4. 1 más 0.40 elevado a la 2 nos da 1.96. 1 más 0.40 elevado a la 3 nos da 2.744 y el 1 más 0.40 elevado a la 4 nos da 3.8416. Pues las fracciones las reducimos a un solo número, dividiendo los 12.000 entre 1.4 nos daría 8.571.42. En el segundo periodo pues, sería 20.000 entre 1.96, o sea 10.204.08.
en el tercer periodo trimestral 30.000 entre 2.744 nos daría un valor de 10.932.90, y en el último periodo trimestral, que es de 35.000, lo dimos entre 3.84, que es la potencia resultante de 1 más 0.40 elevado a la 4, dividimos, hacemos la operación de división, 110.79. ¿Qué es lo que hacemos? Al igual que en el ejercicio de aplicación anterior, sumamos los valores positivos, ¿verdad? Y restamos al valor negativo, que es la inversión inicial. Entonces sumamos todos estos valores positivos, le restamos los 40.000 y nos resulta que el BAN ya es negativo por un valor de menos 1.180.77. Ya teniendo evaluado el proyecto a dos tasas de rendimiento esperadas, en la primera donde el BAN es positivo y la segunda donde la tasa de rendimiento nos da un BAN negativo, ya es posible aplicar la tasa interna de retorno. Si nosotros, al aplicar la segunda tasa de rendimiento esperado, no obtenemos un BAN positivo, por ensayo o error tendríamos que seguir aplicando, aumentando la tasa, el tanto por ciento de la tasa, hasta lograr obtener que el BAN sea negativo. Es decir, que es obligatorio para aplicar la fórmula tener un BAN positivo y un BAN negativo. De lo contrario, no será posible aplicar la tasa interna de retorno. Entonces, ya teniendo los valores, la tasa interna de retorno, recordemos que la primera tasa de rendimiento mínima esperada aplicada o con que evaluamos el proyecto fue del 20%. Luego la fórmula dice que lo sumamos al corchete, que es BAN positivo. El BAN positivo tiene un valor de 18.128.86 y lo multiplicamos por la diferencia de las dos tasas de rendimiento utilizadas, la mayor menos la menor. La mayor es 40 y la menor es 20. La del 20 nos daba el BAN positivo y la del 40% nos daba el BAN negativo. Entonces se restan y se multiplican a el valor del BAN positivo, que es 18.128.86. Luego lo dividimos entre 18.128 más 1.180.77. ¿Por qué no consideramos el signo negativo de este BAN, que es el BAN negativo? Porque la fórmula indica que barra absoluta, que no debe considerar su signo. Si tenemos aquí barra absoluta, el símbolo indica que no importa el signo, que siempre va a ser positivo. Por lo tanto, habrá que sumarlo. E igual, ¿verdad? 20 siempre, que es la primera tasa de rendimiento esperada por el inversionista. Entonces, al resolver esto, 40 menos 20 nos da 20 multiplicado por 18.128, nos da 362.577.20. Y al sumar esto nos da 19.309.63. Al hacer la operación de la fracción, que es una división, nos da 18.78 más 20, que corresponde a la primera tasa de rendimiento esperada por el inversionista. Lo sumamos y nos resulta 38.78, y es precisamente esa es la tasa de rendimiento real del proyecto que pretendemos emprender, lo que es sumamente atractivo porque es 18.78 mayor en términos porcentual al 20% que como mínimo espera tener como rendimiento la inversión. Significa que por cada acuerdo, en el caso de la tasa de rendimiento mínima esperada, que invierta el emprendedor, obtendría 20 centavos.
si se evalúa, si ese se evalúa el 20%. Pero en este caso, como da 38.78, entonces por cada Córdoba que se invierte, él obtendría no 20 centavos, 20% por cada Córdoba que invierte, sino 38.78 centavos. Es decir, que por cada Córdoba que invierte obtendría más de lo que él esperaba como mínimo. Entonces, por lo tanto, el proyecto es rentable, genera los rendimientos superiores a las expectativas que tiene el emprendedor y tendría que aceptarse. Bueno, muchas gracias por la paciencia de atender todas las explicaciones que hemos realizado. Espero que el ejercicio de aplicación propuesto para que lo resuelvan puedan desarrollarlo con éxito. Muchas bendiciones a todos y sería hasta una próxima ocasión.